que esta es una visión que se tiene que ir construyendo en el largo plazo. Creo que el gran mérito del modelo es que pone en blanco y negro una visión ordenada, estructurada, de cómo tenemos que ir transformando nuestro sistema educativo en el largo plazo, como lo han hecho todos los países que han podido hacer un cambio real. ¿Cómo blindarlo? Pues esa es una pregunta muy importante. Yo creo que la mejor manera de blindarlo es demostrando que los avances que va a ir teniendo este modelo, que obviamente tiene esta visión de largo plazo, pero que va a ir teniendo avances como hoy existen algunos, se demuestre que es la ruta correcta y que eso sea un aliciente para que haya, pues en una democracia es difícil que haya consensos, pero sí una mayoría que vea que esta es la ruta a seguir, que se entienda que tiene que ser de largo plazo, que tenemos que ser disciplinados, que tiene que continuar su implementación, reitero, como lo han hecho los países que han tenido éxito, y me parece que esa es la mejor y la única manera de blindarlo, porque no, en una democracia pues todo está sujeto a diversas visiones, y me parece que ese debe de ser el camino, y es lo que estamos buscando, que este modelo quede pues bien cimentado y con esa visión. A la diputada Trinidad Refugio Garzón, muchas gracias por su participación. Bienvenida, qué gusto volverla a ver. Gracias por el mensaje del coordinador de su grupo parlamentario, a quien le pido le transmita también mi agradecimiento y reiterar la disposición, por supuesto, a seguir trabajando juntos en toda esta ruta, en esta larga ruta de la transformación de la educación a través de este nuevo modelo. Al diputado Luis Manuel Hernández, diputado maestro, muchas gracias por sus comentarios. Usted plantea dos temas centrales. No dejar solos a los maestros, sin lugar a dudas. Este nuevo modelo exige mucho a los maestros, lo sabemos. Ellos van a ser los principales agentes de esta transformación. Este nuevo enfoque pedagógico pues tendrá que ser, se convertirá en una realidad en los salones de clases gracias a las maestras y a los maestros. Y por ello, efectivamente, la parte de la formación inicial de las maestras y de los maestros, con un fortalecimiento muy importante a las escuelas normales, es clave. En el modelo educativo, en el tercer eje de la formación profesional docente, hay un planteamiento sobre la ruta general, como es todo el modelo que tiene que seguir el fortalecimiento de las escuelas normales, y como parte, como lo estaremos haciendo hacia adelante, estaremos en los próximos meses presentando ya todo el plan mucho más detallado a partir de estos grandes ejes, pero bajo un convencimiento. Necesitamos escuelas normales mucho más fuertes, mucho más sólidas, con planes innovadores, puesto el eje en este modelo, y que pueda ser una formación muy sólida de maestros, empezando por ahí con la educación bilingüe o trilingüe, desde las normales, que es clave, sobre todo la parte del inglés. Y por el otro lado está la formación continua de quienes ya son maestros, que sin duda, como también lo marca el modelo, pues requiere, y así se plantea, un cambio de paradigma, es decir, que puedan tener acceso a una formación continua gratuita, de calidad, útil al aula. En los recorridos que yo he hecho por las escuelas de todo el país, algo que me han reiterado las maestras y los maestros es que en muchas ocasiones no encuentran en la formación continua elementos lo más útiles para transformar su práctica de aula, y hacia allá lo queremos llevar. Al diputado Álvarez Maínez, pues mire, simplemente decirle, yo creo que aquí lo que hay es una visión precisamente de largo plazo, una visión que lo que busca, como ya lo dije hace un momento, es construir como se tiene que construir un sistema educativo de calidad, una visión de largo plazo, bien estructurada, con pasos claros de cómo tenemos que ir avanzando, y me parece que eso es pensar precisamente en las siguientes generaciones, y no estar pensando en el discurso, en la arenga, o en el querer tener una ganancia política inmediata. Lo otro es muy fácil, y es muy fácil decir, es muy fácil no tener conflictos,
no buscar cambios. Yo creo que si algo se ha acreditado aquí es que se ha tenido una visión a pesar de los costos políticos. Aquí se ha tenido una visión de presentar cómo tiene que haber un orden en el modelo para transformarlo a lo largo del tiempo, con una visión de largo plazo, sin buscar resultados inmediatos que ganen el aplauso o los votos o discursos rimbombantes. Yo creo que aquí se está acreditando precisamente que hay un esfuerzo en ese sentido y que hay una realidad, por supuesto en una realidad de que se transforme desde ya todo el modelo educativo. Eso es demagogia, señor diputado. Decir que de un día a otro vamos a cambiar el modelo educativo sería mentir. Cuando hablamos, por ejemplo, del inglés y que es un proyecto que la educación pública de nuestro país sea bilingüe en un proyecto de 20 años, es un proceso muy ambicioso, pero realista. Pero el resultado es que ya existe este modelo que antes no existía y que nos marca esa ruta y que nos permite tener una ruta de implementación para caminar en ese sentido. Entonces me parece que en ese aspecto justamente lo que busca este modelo, lo que ha buscado la reforma educativa y la manera en cómo hemos actuado, pues es justamente eso, poniendo la mirada en las siguientes generaciones y no en el corto plazo o en lo inmediato. Y finalmente a la diputada Moreno Vega, le agradezco mucho su participación. Déjeme, ya abordé algunos de los temas, déjeme ir muy puntual a algunos temas que usted señaló de manera muy clara. Sobre la formación continua, tiempos y recursos. Lo que está en la ruta de implementación es el proceso para que en el ciclo escolar 2018-2019 pueda entrar la primera etapa del modelo, es decir, que podamos tener los planes de estudio, ahorita iré a eso, listos, los libros listos y una primera formación a los maestros lista, es decir, que conozcan este modelo y la nueva lógica pedagógica. Y para eso nos estamos dando un periodo de más de un año, que nos parece que es suficiente para esa primera capacitación. Obviamente, como lo plantea el modelo, pues la formación continua es precisamente eso, un continuo que nunca debe de terminar y que tiene que ir evolucionando junto con el sistema educativo, pero esta primera etapa está planteada para que logremos llegar al ciclo 18-19 y nos parece que es suficiente. Sobre los recursos, tenemos para este año 800 millones de pesos y esta formación va intercalada entre este año y el que sigue. Si logramos mantener, como seguramente será un presupuesto, dijéramos en el escenario más conservador, inercial, tendremos otros 800 millones para el siguiente año. Es decir, estamos hablando de 1.600 millones para poder hacer esta primera capacitación. Son recursos suficientes para esta primera capacitación. Estamos dando un brinco importante. Efectivamente, ustedes lo saben, del año pasado a este hubo una reducción en el presupuesto de formación continua, pero hay que analizarlo con más cuidado, porque si lo analizamos frente al presupuesto que existía hace 3 años, seguimos teniendo un presupuesto mucho más elevado. Lo que pasa es que en el presupuesto de hace 2 años se dio un incremento como nunca antes se había hecho, y después, por las razones económicas que todos ustedes conocen, el año pasado efectivamente tuvo que haber un recorte, pero si seguimos comparando la cifra de 2016 frente a la cifra de 2014, seguimos teniendo un presupuesto históricamente alto que nos permite dar este primer paso de formación continua, que si lo sumamos con el presupuesto del siguiente año, será suficiente. ¿Será deseable que cada vez haya más recursos para la formación continua? Sin duda, pero para arrancar nos parece que tenemos suficientes recursos. Infraestructura, sin duda alguna, hay un grave problema de infraestructura. Era algo que antes de la reforma educativa ni siquiera conocíamos porque no había los datos completos de cuántos maestros y cuántas escuelas, mucho menos de cuáles eran las deficiencias, de una manera estructurada que nos permitiera hacer una política pública, y a partir de ello hicimos el programa de Escuelas al 100, donde se están invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales para arreglar 33,000 escuelas. ¿Esos son todas las escuelas que requieren ayuda? No, pero es el incremento más grande que se ha dado en décadas y vamos a poder avanzar en este continuo, en poder dejar en el 2018 33,000 escuelas que hoy tienen condiciones precarias como las que usted señaló, en tener escuelas con plena dignidad. De esas 33,000 ya llevamos 10,000 o alrededor de 10,000 escuelas que se han arreglado.
Y perdóneme, presidente, es simple, perdón que me alargué, es el atendiendo, intentando atender los puntos de los diputadas y diputados. Termino. Planes de estudio y libros. Usted verá en el cronograma de la ruta de implementación, lo que se va a presentar en mayo son los planes de estudio. Los realiza la Secretaría de Educación Pública, es nuestra obligación, obviamente, junto con el concurso de expertos que nos están asesorando, etcétera. Dentro de la lógica de lo que plantea este nuevo modelo, nos parece que es un tiempo suficiente. En el caso de los libros sí requiere más tiempo y por eso, si usted ve el cronograma, los libros de texto van hasta el siguiente año. Ahorita casi me sé de memoria el cronograma, pero no todo, no me acuerdo exactamente qué meses del siguiente año, pero el chiste es que estén listos antes de que inicie el ciclo escolar 2018-2019, pero va a tomar más de un año, porque obviamente en el caso de los libros, pues la elaboración tarda más que el de los propios planes de estudio. Con eso concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la diputada Georgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero aprovechar, señor secretario, el inicio de mi intervención para decirle a usted y a su equipo de trabajo que esta Comisión de Educación es una de las más eficientes y productivas que hay en la Cámara de Diputados. La mayoría de nosotros asistimos, nos reunimos, dictaminamos los asuntos, estamos siempre presentes y cumplimos con nuestros acuerdos entre partidos políticos. Y me permito hablar por el resto de mis compañeros para decir que aquí estamos, la mayoría de nosotros, a favor de la educación en nuestro país. Su presencia aquí y esta reunión no es un espacio de promoción política ni personal de ninguno de nosotros a costa de su figura o de su equipo de trabajo. Sea usted y su equipo de trabajo bienvenidas y bienvenidos. Yo considero que realizarnos como individuos implica múltiples factores: conocernos a nosotros mismos, reconocer y entender nuestras habilidades y nuestras limitaciones, poner a prueba nuestra disciplina y voluntad. Pero para poder lograr que esos elementos trabajen a nuestro favor, es necesario empezar con un común denominador, que es la preparación académica. Tener una educación de calidad, la cual hoy cada mexicana y mexicano tiene derecho a ella gracias a la reforma educativa. Esta garantía es un parteaguas en el proceso educativo por el cual empieza a transitar nuestra nación, porque permite que los individuos desarrollen libremente su potencial humano para forjarse un futuro, fundamentalmente porque la educación nos otorga libertad. Compañeras y compañeros diputados, en la construcción de esa sociedad es donde adquiere mayor sentido no solo nuestra responsabilidad gubernamental, sino también como ciudadanos, unos junto con otros, siendo corresponsables del futuro que estamos forjando día a día para las niñas, niños y adolescentes en México, en la construcción de la posición de nuestro país en y frente al mundo, a fin de siempre tener la libertad de elegir y decidir sobre nuestra propia vida. Este es un momento histórico en México. Hablaremos de este cambio en la educación durante décadas, pues marcan el destino del futuro de nuestra nación. Asimismo, quiero reconocer y apreciar que se hayan tomado en cuenta las peticiones del Partido Verde Ecologista de México y sus representados sobre la inclusión del inglés y la computación y el cuidado del medio ambiente de manera transversal en este nuevo modelo educativo. Sin duda, materias y temas que son vitales para el desarrollo de todas las sociedades. Quiero hacer un reconocimiento al secretario de Educación, al maestro Aurelio Nuño, por su empeño, por su profesionalismo y por el gran liderazgo de un equipo de asesores y profesionales comprometidos con nosotras, las mexicanas y los mexicanos, para convertirnos en mejores y más preparadas personas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, diputada Georgina Gaxiola. Le pasa al uso de la palabra por el diputado Francisco Martínez Neri, por el Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta comisión, y a quien siempre le estaré agradecido la sencillez con la que nos ha venido a acompañar. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, secretario. Siempre es un gusto saludarle, independientemente de que desde luego en esta pluralidad política tenemos divergencias que necesitamos ventilar en espacios como este.
El PRD está a favor de un modelo educativo que afiance los principios que dicta la Constitución, el interés general de la sociedad y los valores democráticos, incorporando los avances de las ciencias de la educación, nuestra pluralidad y nuestra incorporación a una sociedad global en que el conocimiento y la información, así como avance científico y tecnológico, son determinantes. No obstante, reprobamos que la presentación del modelo sea una respuesta a una coyuntura de carácter político y de fin de sexenio, y que el cumplimiento de un mandato de ley se haya pospuesto por casi 4 años. Hemos comentado que el modelo plantea problemas de fondo que sin duda deben ser abordados por la política educativa. ¿Qué, para qué y cómo educar? Reconocemos que hay propuestas loables, como integrar los conocimientos con las actitudes y los valores, en desarrollar la creatividad, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico. Es fundamental y legítima la aspiración de que el Estado garantice el acceso a la escuela a todos los niños y niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, y asegurar que la educación que reciben les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Sin embargo, el problema sigue siendo el de los cómo, a nuestro modo de ver. El crear las condiciones, empezando por la formación docente, materiales e infraestructura que se requiere, partiendo de que en este gobierno se ha hecho todo lo contrario a lo que el modelo proyecta para 2 décadas. Por ejemplo, se han recortado los presupuestos educativos en programas sustanciales y se ha enfrentado al sector que debiera ser clave para el desarrollo educativo, es decir, a los maestros. Con maestros mal pagados, con grupos numerosos, sin materiales ni infraestructura, en medios sociales de pobreza y marginación, en contextos de violencia y con amenazas de despido, se ve muy complicado contar con un docente que pueda aplicar el modelo. Mantener en sus términos la aplicación de la evaluación educativa y del servicio profesional docente es incompatible con el actual sistema de evaluación frente a un modelo educativo que se pretende flexible, centrado en las necesidades del alumno, con autonomía curricular y basado en competencias. El modelo parece pensado para contextos socioeconómicos de privilegio, donde se tenga acceso a piscinas, gimnasios, laboratorios, aulas de cómputo, huertos y recursos para adquirir instrumentos musicales, equipo deportivo y pagar docentes que enseñan ajedrez, yoga, gastronomía, artes marciales. Pero se plantea que los recursos para estos aprendizajes adicionales sean gestionados con la autoridad local o con quien administre los inmuebles escolares. Rentar infraestructura privada no soluciona los problemas de estos nuevos contextos, eso privatiza. La posición de nuestro grupo parlamentario frente al nuevo modelo educativo será a favor del derecho humano a recibir educación, del principio del interés superior de la niñez y a favor de la no discriminación en la que se mantienen, por ejemplo, los jóvenes o los niños indios. El modelo debe ser compatible con los valores democráticos, los derechos laborales de los docentes y las exigencias científicas y tecnológicas de nuestra inserción soberana a la sociedad global del conocimiento y de la información. Desde el Congreso, señor secretario, vigilaremos la aplicación de esta política educativa y exigiremos al Poder Público una rendición clara de cuentas sobre las fases de cumplimiento de este modelo, sin caer en la demagogia y sin fomentar la privatización de la escuela pública. Tenemos firmes esperanzas en que haya un México distinto. No vamos a regatear logros que son trascendentes, pero exigimos, eso sí, del Poder Público que cumpla con su cometido. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputado Martínez Neri. Hace uso de la palabra el diputado Joaquín Díaz Mena, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. A todos los que nos acompañan, señor secretario, bienvenido. Para Acción Nacional es indispensable la evolución y el perfeccionamiento del sistema educativo. Lo hicimos patente así en los 12 años del gobierno que encabezamos. Los grandes temas que se impulsan en este modelo que hoy nos presentan no son nuevos, ni tampoco responden exclusivamente a la reforma educativa de 2014. Se necesita dotar de herramientas tecnológicas a las escuelas y además capacitar a quienes las van a utilizar. Este mismo año, la Auditoría Superior de la Federación
dio a conocer que en el año 2015 el programa fue un fracaso porque no fue acompañado de una estrategia de formación de los docentes. El reto de este modelo que hoy nos presentan no es exclusivamente su creación, sino debe ser su implementación. Sin embargo, curiosamente, empezará prácticamente al mismo tiempo que la presente administración deje el poder. El éxito en educación lo vamos a ver cuando exista una generación de mexicanos más competitiva y mucho mejor formada. No se dará dando solamente giras para presentar lo que pensamos hacer, sino actuando para mejorar la calidad educativa y los resultados. Quiero expresar que reconocemos como aspectos positivos de su propuesta el desarrollo de habilidades socioemocionales del educando, la autonomía curricular acorde a los requerimientos de cada comunidad. Sin embargo, en lo que diferimos es que se considere como nuevo este modelo educativo. Es en todo caso una actualización de estrategias implementadas en el gobierno de Vicente Fox, que pasó de una educación por objetivos a un enfoque basado en competencias. Ese fue el gran viraje de la educación en México, que se volvió referente internacional y se complementó con la reforma a la educación media superior en el gobierno de Felipe Calderón. Vienen a presentarnos hoy ideas que ya se han implementado antes, como los contenidos regionales, no es nada nuevo, ya existen en los estados, materias de geografía y cultura regional, la enseñanza del inglés, sin embargo, no ha tenido suficiente presupuesto, y no estamos de acuerdo en que se satanice también la memorización. Yo creo que es complementaria para la comprensión y viceversa. Mis preguntas son las siguientes. Si en su portal de Face anuncia que en el mes de julio iniciarán los cursos de capacitación, hay docentes en el país que eligieron el calendario de 200 días y muchos de ellos, como en el caso de Yucatán, están yendo a dar clase los sábados para alcanzar el calendario de 185 días que supuestamente el Estado consensó como el programa que se va a llevar a cabo. La pregunta es, ¿en qué fechas tomarán los cursos de desarrollo profesional docente? ¿Les quitarán días de vacaciones o será dentro del calendario laboral? Segunda, la evaluación docente fue percibida como una amenaza a la certeza laboral del magisterio. ¿Propone usted alguna estrategia para recuperar esa motivación en el maestro? Y por último, si el programa de desarrollo profesional docente ha tenido una disminución de 99 millones, que representa un menos 39%, y necesariamente se necesitan recursos para la capacitación y la formación, le pregunto, ¿con qué recursos la SEP va a llevar a cabo esto? ¿O echarán mano de nuevo a la deuda a través de nuevos bonos educativos? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Díaz Mena. Le cedo el uso de la palabra a la diputada Adriana Ortiz Lan, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches, señor secretario. Bienvenido y bienvenido a todo su equipo de trabajo. Sin duda, su presencia hoy, de nueva cuenta, en una 7ª reunión de trabajo con esta comisión, da muestra no solo del gran interés que tiene el Gobierno de la República por transformar la educación en México, sino además por escuchar. Escuchar como se hizo con este nuevo modelo educativo antes, durante un proceso de consulta muy bien estructurado y muy bien planteado, donde todos pudieron participar, y seguir escuchando ahora, que sin duda alguna es un ejercicio que enriquece la reflexión, pero también la toma de decisiones. Decirles, y sobre todo porque también quienes nos están escuchando a través del canal del Congreso, de pronto pudieran tener una visión diferente de lo que en esta comisión se piensa de la educación y de lo que se piensa de los maestros. Porque quienes me han antecedido, en algunos casos, han tenido expresiones en las que no coincidimos en esta comisión cuando se refiere a los maestros. Los maestros mexicanos merecen respeto, los maestros mexicanos merecen nuestro reconocimiento. Los maestros mexicanos nos formaron a nosotros, quienes estamos aquí, y los maestros mexicanos seguirán formando a las futuras generaciones. Y precisamente ellos también tendrán el acompañamiento permanente de todos para lograr que esta gran transformación educativa se haga una realidad. Este modelo educativo, y se han dicho muchas expresiones, pero lo que yo sí quiero resaltar es algo que me parece importante.
Nadie de los que antes hizo uso de la palabra ha dicho que está en desacuerdo con los 5 ejes que se han planteado. Es decir, quisiera yo asumir o partir de una coincidencia de que al menos estamos de acuerdo en que los 5 ejes en los que está planteado el nuevo modelo tienen una pertinencia. Esto es un primer aspecto a resaltar. El otro que quisiera resaltar, y lo pondría con calificativos, es integral, es pertinente, es necesario y recalcaría, es muy necesario para México, para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Es incluyente, es estructurado y sobre todo 2 temas, es flexible y es absolutamente perfectible. No nos confundamos en la descalificación, no nos confundamos en lo que quisiéramos hacer o en lo que quisiéramos decir cuando en verdad no estamos verdaderamente ni convencidos ni conocemos lo que es el sector educativo. Cuando nos mueve un interés de un grupo parlamentario y no nos mueve el interés de los jóvenes y de las niñas y de los niños mexicanos. Entonces, en ese sentido, y cuando yo digo que es un modelo que es perfectible, es porque podremos seguir trabajando en él. Ningún modelo en el mundo se queda estático y sin poderse enriquecer. Esto es parte del gran beneficio que tiene el nuevo modelo educativo. Y yo decirle, señor secretario, porque se termina mi tiempo, que tenemos claro cuál es la responsabilidad del Poder Legislativo y ese acompañamiento y esas dudas que aquí han surgido también del qué hacer y cómo hacerlo, también tiene que ver con la responsabilidad de este modelo, de este Poder Ejecutivo, el Legislativo, para acompañar al nuevo modelo educativo. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada Adriana Ortiz Lanz. Con esto cerramos el segundo y último bloque de intervenciones y concedemos la palabra al maestro Aurelio Nuño Mayer para las respuestas. Muchas gracias, presidenta. Empiezo, diputada Georgina Gagiola, muchas gracias, Georgina, por todos los comentarios. Agradezco mucho, reconozco muchísimo el trabajo que ha hecho esta comisión. Sin lugar a dudas es una comisión que trabaja mucho, y les reitero mi agradecimiento por tener esta apertura a todos los temas que hemos propuesto, poderlos discutir con todos ustedes, como el día de hoy en otras sesiones que hemos tenido. Efectivamente, el modelo tiene temas que sé que son de interés del Partido Verde, por ejemplo, en el énfasis que se hace en el medio ambiente como un tema de aprendizaje desde la educación básica, el tema del inglés que ya abordamos y, por supuesto, de la nueva estrategia digital. Gracias y felicidades. Al señor diputado Martínez Neri, señor coordinador, le agradezco en primer lugar muchísimo su presencia. Le agradezco también, por supuesto, este espacio. Como en toda democracia no coincidimos en todo, pero el poder tener un diálogo, por supuesto, respetuoso y profundo siempre se agradece. Déjeme empezar diciéndole que efectivamente, aunque no coincidimos en todo, hay coincidencias. Tenemos la coincidencia y además no solo con su partido, sino yo sé que usted en lo personal, por su origen universitario y la vinculación que tiene con el sistema educativo, tenemos la coincidencia de que hacer, como usted lo dijo, a México un gran país, hacer de México un gran país, pasa por la educación. Coincidimos también, por lo que aquí planteó y lo celebro, pues en la visión general que se está planteando en este modelo, en el, como usted mismo lo planteó, en el qué y en el para qué que tenemos. Y en el tema de los cómo, donde podemos tener diferencias, simplemente decirle que desde nuestra óptica están también en los cómo. Yo creo que un avance o un tema interesante de este nuevo modelo es que no únicamente presentamos el modelo, que es esa visión, dijéramos, general y de largo plazo, ese para qué, sino que tenemos un segundo documento que es el cómo, por lo menos para la primera etapa de implementación del modelo, que es una ruta que decidimos hacer pública, en donde ahí vienen de manera específica los cómo. Después tenemos un siguiente tema que ya no está directamente relacionado con los cómo que ahí están planteados, sino con los temas de escala presupuestal. Y déjeme ahí empezar diciéndole que los recursos que hoy tiene el sistema educativo son históricamente altos. Efectivamente,
respecto al año pasado, como lo explicaba hace un momento, respecto a un programa específico que es el de formación continua, si nos comparamos con el año pasado, pues sí tenemos una disminución por la circunstancia que vivió nuestro país. Pero si uno ve cómo ha crecido el presupuesto en educación, dijéramos, del año 2013 hacia acá, seguimos teniendo en global pues uno de los presupuestos más altos en la historia de educación. Y déjeme, más allá de darle cifras, darle temas concretos en qué se ha traducido este presupuesto. Cuando inició la administración del presidente Peña Nieto había 6,000 escuelas de tiempo completo. Hoy hay 25,000 escuelas de tiempo completo. Esas 25,000 escuelas de tiempo completo se van a mantener. Es un crecimiento muy grande y es fundamental. Desafortunadamente este año no tenemos para hacer más, pero sí para sostener esas 25,000 escuelas de tiempo completo. Y eso ha sido un incremento más o menos de una inversión que se tenía antes de menos de 3,000 millones a más de 10,000 millones. El programa de la reforma educativa, que antes no existía y que lleva recursos directos a las escuelas, que hoy llega a 25,000 escuelas, pues es parte también de estos incrementos que se han venido dando con esta nueva visión a partir de la reforma en infraestructura. Lo platicaba hace un momento. Las deficiencias son muy grandes porque además se dejó de invertir durante muchísimos años en infraestructura educativa en este país y hoy tenemos este programa de escuelas al 100 con 50,000 millones de pesos adicionales para arreglar 33,000 escuelas. ¿Es suficiente? No, pero es un avance muy importante. Y así podría seguir con esos temas que para concluir simplemente diría, ahí están los nuevos programas, están los esfuerzos, nos falta por supuesto, y creo que una de las virtudes del modelo es que articula y pone en blanco y negro la tarea que tenemos que seguir haciendo y que deberá de seguir haciendo el Estado mexicano a lo largo de los años, por supuesto, y conforme esto vaya avanzando, con las necesidades presupuestales que se vayan presentando. Pero muy agradecido, señor coordinador. Diputado Díaz Mena, muchas gracias por su participación también y por poder tener este intercambio. Déjeme ir, porque se me agota el tiempo, muy a lo concreto, sobre si el modelo es nuevo o no es nuevo. Déjeme decirle que el modelo, en lo que quiere decir como modelo, es decir, como un conjunto de políticas coherentes, ordenadas, puestas en blanco y negro, pues desde nuestra óptica, claro que es nuevo. Eso no existía antes, no de esa manera. ¿Que todos los conceptos que están dentro del modelo educativo son nuevos? Pues por supuesto que no, al contrario, lo que busca este modelo es adaptar, por ejemplo, en los temas pedagógicos, prácticas que se han desarrollado por expertos, por otros países, y muchas llevan mucho tiempo. Efectivamente, aprender a aprender es un concepto pedagógico que lleva muchísimos años. Aquí el problema es que no sucede en las escuelas, o no en la mayoría de las escuelas, y eso tiene que suceder. El tema de las habilidades socioemocionales es más nuevo, pedagógicamente hablando, que el aprender a aprender, pero eso muy pocos sistemas educativos lo tienen y ya lo estamos implementando. Y permítame decir, porque usted tocó el tema, en este aspecto sí es nuevo y nos parece, es decir, como planteamiento global, porque nos parece que precisamente, y está la evidencia, cuando usted mencionaba gobiernos anteriores que habían tratado estos conceptos, sí, y perdón aquí la crudeza, pero claramente fracasaron. Lo estamos viendo. Las pruebas PISA, México no ha mejorado en los últimos 12 años. Claramente esos temas que usted habla de los gobiernos del presidente Fox y del presidente Calderón fracasaron y no funcionaron. Y me parece que la razón es porque, por un lado, no venían acompañados de una reforma educativa previa que diera los elementos legislativos para poder hacer este cambio. Segundo, porque no se hizo un esfuerzo a fondo para ir recuperando la rectoría del Estado en materia educativa. Y tercero, porque precisamente fueron ideas sueltas y se necesitan estar articuladas en un solo documento o en una sola visión para que su implementación, que es muy compleja y complicada, pero pueda llegar y pueda transformarse. Entonces, en ese aspecto, me parece que es donde está la novedad del modelo, secuenciado con estas acciones, que creemos que por eso nos da un paquete muy potente de transformación, en donde tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que caminar juntos y verlo como un proyecto de país y de Estado, en donde mientras más podamos tenerlo fuera de discusiones políticas, mejor, si es que caminamos en estos objetivos.
Concluiría porque me hizo varias preguntas muy concretas. Los tiempos de la formación continua, se respetarán los espacios de los profesores, obviamente, de los periodos vacacionales que tengan, con una ventaja. Parte de esta formación continua es a distancia y entonces eso no fija tiempos específicos. Maestros que quieran utilizar parte de su tiempo de descanso para seguir podrán hacerlo, pero no es obligatorio para ello. Creo que ya hablé de los recursos para las capacitaciones, no entraré más en ese tema, creo que ha estado suficientemente platicado. Y finalmente, un tema, porque me interesa, usted lo mencionó, el tema de las laptops, y hacía referencia al informe de la Auditoría Superior de la Federación. Coincidimos. Yo cuando entré como secretario, una de las primeras cosas que pedí fue un análisis de cómo estaba funcionando el programa de las laptops, y aunque tenía virtudes, como el simple hecho de que un niño tenga una laptop, efectivamente tenía deficiencias, y no tenemos ningún empacho en reconocerlo, porque así es la política pública, y lo que uno tiene que hacer es corregir cuando las cosas no están funcionando. Y por eso hicimos el programa Aprende 2.0, que incorpora la capacitación a los maestros, tener una plataforma que hoy ya es la más grande de América Latina de contenidos educativos para apoyar a las maestras y maestros, aprende.edu.mx, más de 2,000 contenidos educativos. Y tercero, un nuevo plan de conectividad para que sí funcione en las aulas, con varios cambios, etcétera. No entro en detalles, creo que lo conocen y si están interesados con mucho gusto, pero creo, y con esto concluyo, una de las virtudes de este modelo educativo y de la propia reforma educativa es que marca tendencias muy claras de hacia dónde tenemos que ir, pero permite una flexibilidad en la implementación de la política pública para que los temas que no estén funcionando como esperamos, porque eso es muy común en la política pública, los podamos corregir sin alterar el modelo o la visión general, y creo que eso nos da una flexibilidad que puede darle una gran eficacia en la implementación al modelo. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, secretario. Hemos concluido con las intervenciones de los y las diputadas de las diferentes fuerzas parlamentarias, de los diferentes grupos parlamentarios. Hemos escuchado una respuesta puntual sobre los temas que le han sido presentados. Se ha expresado con plena libertad, como debe ser en la Cámara de Diputados, sobre este tema. Se han puesto los acentos en los retos de la implementación del nuevo modelo educativo, los cómo y los tiempos de implementación del mismo. Hay seguramente posiciones que pueden no haber cambiado con las explicaciones, sin embargo, los espacios nos permiten tener mayor información y poder, no solo de las explicaciones que el Ejecutivo hace del modelo, sino de las mismas intervenciones de los diputados y diputadas, enriquecer nuestros puntos de vista sobre este tema. Debo decir que en la presidencia de esta comisión, y espero hablar de la mayoría que la integra, no siempre esta presidencia, sus posiciones son las mayoritarias y sin embargo salen adelante porque es la posición de esta comisión. Sin embargo, el don de gentes, que es aquel que nos permite, entre otras cosas, saber que nuestras diferencias pueden transitar por el discurso claro, honesto, preciso, sin transigir en las posiciones, me obliga a decir que aquí son muy bien recibidos siempre nuestros invitados y nuestras invitadas. En el caso preciso son invitados de la comisión el subsecretario de Educación Básica, el maestro Javier Treviño Cantú, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Salvador Jara Guerrero, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, licenciado Otto Granados Roldán, la oficial mayor, doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, que no han estado solo en esta reunión, repito, sino en varias reuniones de trabajo con las subcomisiones de esta comisión, y por supuesto
ser bienvenidos. No resta a ningún partido político representado en esta Cámara un ápice de sus posiciones respecto a los temas que aquí se plantean. Hago también, ofrezco disculpas a los coordinadores, sobre todo al coordinador de la fracción del PRI, por no haber podido hacer uso de la palabra estando presente, y al coordinador, al presidente de la Junta de Coordinación Política, que debió de haber hecho uso de la palabra como presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara. Ofrezco como presidenta las disculpas que se merecen. Clausuro los trabajos en el tiempo en que habíamos establecido, 2 horas, y decirle, secretario, que ha sido una jornada enriquecedora para nosotros y para nosotras. Tengan ustedes muy buenas noches.